Señores, hoy no vengo que Chalón alejen un brajón, nada de eso. Hoy no estoy en eso, hoy yo vengo en son de guerra. Creo que ya ustedes saben lo que se está moviendo por ahí con un temita sobre concerniente a la masturbación, que la gente como de costumbre siempre optan por la parte más negativa. Sin importar que uno haya sido explícito con el tema en el video completo, siempre se inclinan por los cortecitos y optan por la vía del mal. Siempre el ser humano ha demostrado que se inclina más al mal que al bien. Por eso es que nosotros vemos que si un corte, por ejemplo, está a media, usted manda a la gente que vaya al video completo, pero ellos no van al completo, prefieren quedarse con el corte y hacer su prejuicio. Yo me acostumbré ya que cuando yo veo un video de alguien que está diciendo algo raro, antes de yo juzgarlo por el corte, me voy al video completo, porque a veces un video tiene múltiples contextos y nada más se agarra un solo contexto, sale en el corte y la gente malinterpreta. Pero como quiera que sea, andan por ahí alguna gente rumorando y gente que no se saben bien Juan 3:16 en su cultura, pero andan por ahí en su contexto cultural, pero andan por ahí de que arremetiendo de que ellos sí son. Entonces todavía uno le dice vaya al video completo y ellos no se demoran, ellos no sacan tiempo en escuchar el video completo, solamente quieren hacer prejuicio. Yo estaba tranquilo en mi casa, pero me sacaron y yo prendí esta cámara hoy para hablar Biblia sobre el tema, porque uno trata de ser eclético y manejar el tema por prudencia, porque si ustedes lo notan de una manera audaz, cuando doy la respuesta digo, señores, bíblicamente no tengo cómo comprobar, no tengo autoridad bíblica para decir que una gente solo va a llevar el diablo que está en pecado por masturbarse. Yo siempre lo hago por conciencia, le digo, huid de las pasiones juveniles, huid de lo que abra puerta a la promiscuidad, huid de lo que abra puerta a pasiones desordenadas. Ya, y me voy por ahí, pero no tengo autoridad bíblica para precisar de una manera clara y decir, a ti te va a llevar el diablo por estarte masturbando. No lo tengo. Entonces esto se ha malentendido, se ha malinterpretado. Y hay mucha gente opinando de que, mira, yo no estoy a favor de la masturbación. Quiero que ustedes sepan eso. Hoy yo vengo en son de guerra, hoy yo vengo dispuesto a lo que sea aquí. Pero quiero que ustedes sepan lo siguiente. Yo no estoy a favor de la masturbación, ni tampoco la promuevo, ni insto a que la persona lo haga. Pero como ustedes están en Super Saiyajin, Goku y Vegeta transformados, y que ustedes sí saben Biblia, y andan por ahí agarrando esto, qué sé yo, para engancharse en este tipo de sistema, en este tipo de ola contra mí y subirse a argumentar, yo ahora voy a hacer la posición contraria. Voy a hacer papel como que si yo estuviera de acuerdo con la masturbación, para que usted vea que ustedes no saben Biblia ninguno sabe Biblia. Yo, repito, no estoy a favor, ni la promuevo, ni insto a la persona. No estoy a favor de la masturbación, pero como ustedes creen que saben Biblia, yo voy a hacer un papel ahora, voy a interpretar el papel contrario, me le voy a virar. Voy a hacer papel contrario como que si de verdad yo creyese en la masturbación. A ver cómo ustedes quedan parados, a ver si es verdad que hay Biblia para ustedes argumentar lo que ustedes están argumentando. Porque ustedes ninguno tienen Biblia para argumentar eso. Lo que están es mutilando textos, sacándolo de su contexto y extrapolándolo. Pero vamos allá. Yo no vine a hablar mucho de mí, vamos allá. ¿Ustedes quieren que hablemos Biblia? Vamos a darle Biblia a todos ustedes. Si eso es lo que ustedes quieren, vamos a darle Biblia. Comencemos porque el término masturbación no aparece en la Biblia. Eso es lo primero. No aparece en la Biblia. Número 2. Cuando el término no aparece en la Biblia, siempre se busca la carga semántica. Es decir, por ejemplo, libre albedrío no aparece en la Biblia, pero uno busca una carga semántica. Es decir, un contexto vital, un uso, una vivencia o una acción que describa el término. Y por ejemplo, uno encuentra un texto como Deuteronomio 30:14, muy cerca de ti la palabra de tu boca, pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige tú, ¿qué quieres? Si escuchas mi palabra, vive, si no, muere. Se encaja un poco con el libre albedrío, aunque el libre albedrío depende de más opciones y aquí nada más hay dos, pero encaja. Esto es un ejemplo. Entonces, como no aparece la palabra masturbación, hay que buscar carga semántica. Y cuando se busca carga semántica, tampoco aparece directamente. Lo que hay que hacer es construcción entre la carga semántica de un tema, otro tema y otro tema, unir los tres textos, hacer un force teológico y después decir es pecado según estos tres textos. Es así que se prohíbe la masturbación. No hay un mandamiento directo en la Biblia. Ahora, si encontramos, escuchen, como no hay un mandamiento directo que lo prohíba, las alusiones de carga semántica que aparecen van más inclinadas, escucha con cuidado esto, van más inclinadas al silencio o a la aprobación que a la desaprobación. Yo voy a jugar el papel contrario y se lo voy a demostrar a ustedes, para que ustedes vean que ustedes no saben lo que están argumentando, porque no tienen conocimiento de los textos que están citando. Número 1.
La carga semántica directa en el texto donde se encuentra implícitamente la masturbación está ubicado en el Tanakh, Biblia hebrea, en el libro de Levítico, el libro de la ley, antes de la posterior moderación deuteronómica, la segunda ley de Deuteronomio. En Levítico capítulo 15, versos 16 y 17 se habla del flujo de semen. Principalmente el bloque de Levítico se encuentra dentro de la pureza ritual, la pureza para participar en el tabernáculo y la pureza también general por default a todo el pueblo. Entonces, eso está desde el capítulo 11 hasta el capítulo 15, código de pureza. Entonces, en el capítulo 15, versos 16 y 17, dice que si un hombre tuviese flujo de semen, ¿flujo de qué dice? De semen. Flujo de semen. O dice flujo de chocolate, flujo de yogurt fruit, flujo de jugo de limón, flujo de vino, flujo de remolacha. ¿Cómo que dice? Flujo de semen. Semen. Ah, pero ustedes saben lo que es semen. Ah, si dice semen, ya hay un involucre directo en el texto. No es de que hay que construir, y que si yo que aquí me parece. No, dice semen. Y solamente el semen sale de tres maneras. Una, polución nocturna, a lo que le llamamos sueño húmedo. 2, masturbación. 3, el coito sexual, cuando la pareja están intimando. Lo que hicieron papá y mamá cuando nos trajeron a usted y a mí al planeta Tierra. Solo 3 formas del coito sexual. El coito sexual, la masturbación y la polución nocturna. Solo 3. Ahora, Levítico encierra la 3 de manera diametral. Porque dice, si un hombre tuviese flujo de semen general, ahí no especifica qué, está en general, pero nada más hay 3 formas de botar el semen, la semilla. Si un hombre tuviese flujo de semen, será inmundo hasta la tarde o hasta la noche, porque el otro día cambia después de las 6 de la tarde para ellos, será que ha cambiado. Entonces será inmundo hasta la noche o hasta la tarde, en cualquiera de las versiones. Y luego le dice, en el 18, le dice, de la misma manera, si tuviese con una mujer, pues hasta el sexo matrimonial está incluido. Será inmundo hasta la tarde, también se le dice. En ambos casos será inmundo hasta la tarde. El texto no está diciendo que el que tenga relación con su pareja estará en pecado. Por lo tanto, el contexto aquí es del término tamé o tumá, que tiene que ver con una impureza, no con un pecado, porque el pecado es ya está. El pecado es algo punible por lo cual había que remediar con sacrificio, Yom Kippur, entre otros. Sin embargo, esto de la impureza, el remedio no es un sacrificio de que para quitar el pecado, no. Es un tiempo, es una impureza esporádica. Es decir, es tan inaccesible durante un tiempo hasta que el ciclo solar cambie. Desde que cambie el día, se va la noche, ya pueden participar, porque no es un pecado como tal, es una indisposición, no, es un estado inaccesible, no pueden acceder a los rituales, a los kadosh y al tabernáculo, ese es el término. Sin embargo, al no poder acceder, estaban limitados por eso, pero si no es pecado, entonces ¿por qué estaban limitados? Porque es una pregunta lógica. ¿Saben por qué estaban limitados? Porque Yahvé es el Dios de la vida pura. Entonces, ¿por qué es impureza? Porque el líquido, así como el flujo sanguíneo de las mujeres cuando están menstruando, es sangre muerta. Entonces, como es sangre muerta, eso le llama micromuerte. Y como es micromuerte, la hace impura, porque lo único que hace que la mujer se mantenga pura es cuando no tiene nada, ni sombra de muerte, ni micromuerte. Por lo tanto, al no tener una vida pura, todo lo que se relaciona con muerte la hace impura. Por eso que en el contexto de ello no se podía tocar un cadáver, porque si se tocaba el cadáver será inmundo. Incluso las aguas donde tiraron un cadáver, si se hacía una misbé en esa agua también sería inmundo, porque todo lo relacionado a la muerte traía impureza, inmundicia. Entonces la sangre que la mujer bota, que es sangre muerta, la hacía impura, pero no era que ella estaba en pecado. El hombre que suelta el semen, que es vida, pero se muere porque como no entra la parte reproductora de la mujer, se va a morir con el tiempo, es decir, tiene una muerte súbita. Entonces, como se expone a la muerte, es una micromuerte también porque va a morir. Entonces, no viene en el proceso puro de conservar la vida, por lo tanto, como va a morir, es una premuerte. Entonces, al ser premuerte, es micromuerte y eso cuenta como impureza porque está relacionado con la muerte. Todo lo que se relacionaba con la muerte era impureza, no pecado, impureza. No lo mismo tamé, tumá, que yatá. Pecado, no es lo mismo. Entonces, en ese estado de impureza, ellos no podían acceder al tabernáculo.
Me van a perdonar el aire, que hoy se fue, hoy no hay aire todavía aquí instalado. Pero anyway, aquí no importa el aire, aquí lo que importa es la candela y el fuego y los misiles que van a soltar por esta boca. Entonces, bien, entendimos esa parte. Hasta ahí estamos claros. ¿Qué pasa con el contexto? Que como no era pecado, sino impureza, vemos un silencio en el Tanaj. Y principalmente, oye, ¿dónde está? En el libro de Levítico, la primera ley. Cuando Pablo cita Levítico, por ejemplo, en Gálatas capítulo 10, verso 3, que dice, maldito, todo lo que dependen de Ergunón, es decir, de ley farisea, o algunos preceptos de la ley, Misama Hasega Torah, y que no dependen de lo que esté escrito en el libro de la ley. Ahí está, Gálatas 3:10. Porque es maldito el que no, cuando dice libro de ley en singular, es a Levítico. Porque es el libro de la ley. Deuteronomio es la segunda ley por extensión, pero Levítico es la primera. Entonces, en la primera ley, que es la primera doctrina, los primeros misbos, los primeros mandamientos, los primeros de Barí, no aparece como pecado la masturbación. ¿Cómo lo ven ustedes, lo que están citando? Dicen que ustedes dicen que sí. No aparece como pecado en el Tanaj. Wow, ¿no le parece raro? Varón, pero ahí no habla de masturbación. ¿Cómo es? ¿Que ahí no habla de qué? Solo 3 maneras hay para botar el flujo. Y el contexto del versículo 16 y 17 del capítulo 15 dice, si un hombre tuviera flujo de semen, eso va en privari, general. Eso incluye las 2 maneras que no son con coito sexual. Por eso en la tercera especifica y dice, en el 18 dice, y si tuviera flujo, si tuviese con su pareja y tuviera flujo de semen, serán inmundos los 2 hasta la noche. Pero antes no habla de pareja. Entonces, como habla de pareja, está abierto a todo flujo de semen que no es coito sexual con la pareja. Entonces, dentro de ese flujo de semen que no es matrimonial, que no es de pareja, que no es coito sexual entre pareja, entonces hay 2 opciones ahí dentro de ese general. Está confinada las 2 opciones que son extra pareja, que están por fuera. ¿Cuáles son esas 2 opciones? Polución nocturna, sueño húmedo. Y número 2, la masturbación. Entonces, si el sueño húmedo no es pecado, y la masturbación tampoco en ese texto es pecado, entonces, ¿cuáles son los argumentos que ustedes tienen para decir que es pecado directamente, que la Biblia habla de eso? Ok, eso fue una premisa que le hice ahí, para que ustedes vean cómo la Biblia maneja el tema, porque este texto casi nadie habla de eso, y eso está ahí en la Biblia, mucha gente que tiene tiempo leyéndolo, pero es una tetera hablar de eso en el aire. Es un problema hablar de eso del aire. Entonces, pero anyway, vamos a dejar esa premisa ahí. Ahora voy a demoler los argumentos que ustedes presentan fuera de su contexto. Primero, porque eso fue una premisita que le di ahí, una premisa mía, un regalito, para que vayan entonando ahí. Sí. Ahora voy con los argumentos que ustedes presentan, los voy a demoler uno por uno, los voy a demoler. Para que ustedes vean en qué pie están parados. El onanismo. Vamos con Onán. El onanismo, pobre Onán. ¿Qué pasa? Eso está en Génesis capítulo 38, verso 9, verso 10. ¿Qué pasa con eso? Onán vierte en tierra después de tener relación sexual con Tamar. Y al vertir en tierra, lo hace con el propósito, el texto lo dice, el Pechá está claro, lo dice, y esto lo hizo para no levantar descendencia. Esto hacía para no levantar descendencia. En diversas ocasiones lo había hecho. Pero un día, Dios viendo la malicia de él, dice, lo voy a cortar. Esto sí era pecado, a diferencia de la inmundicia. ¿Por qué era pecado? Mira por qué. Primera de Juan 3:4, el pecado es infracción de la ley. Y había 2 leyes, por lo cual él no querer levantar descendencia abolía, transgredía, hacía una infracción y por eso pecó. Primera ley, Génesis capítulo 1, verso 28, multiplicar o llenar la tierra, ley de procreación. El fin es que Onán transgrede los 2 mandamientos. Ese de Génesis 1:28 y también el que fue modificado en Deuteronomio 25 desde el verso 5 hasta el 10, que es la ley del levirato, ley del cuñado. ¿Qué pasa aquí? Si una mujer tiene un esposo y el esposo se le muere, ¿quién va a suscitar el nombre del marido muerto?
¿quién va a tomar el timón del patrimonio? ¿Quién va a tomar la herencia? Todo, porque el hombre era la cabeza de todo. Entonces, en aquel tiempo la mujer, matrimonio no existía, porque el matrimonio contrapone patrimonio. Pero en ese tiempo no existía matrimonio. Por eso que la Biblia usted no encuentra eso no existía. Ahora, cuando eso pasaba, la mujer tenía que buscar, se le dijo a la mujer, tu primer hijo va a suscitar a tu marido y tendrá el nombre de tu marido y él va a redimir, se va a adueñar de todo. Bien hasta ahí. ¿Qué pasa? Que el plan era seguir la procreación. Si muere uno, tiene que venir el otro para la procreación, la línea familiar, la pureza familiar, por ahí se va lo con nada. Pero cuando Onán decide tener relaciones sexuales con Tamar y vertir en tierra, está aboliendo los 2 mandamientos, pues entonces es un pecado doble. Entonces, al ser un pecado doble, Dios dice, muchachito, te va. Y guindó los tenis y las zapatillas con todas las sandalias samurái. Se fue. Cuando él se va, ahora hay gente tomando el texto para prohibir la masturbación. Vamos a demoler el argumento. Ahora lo vamos a descuartizar, a volver añico y polvo ese argumento. Número 1, Onán no se masturbó. Número 2, él tuvo relaciones sexuales con su pareja o con Tamar. Pero el plan fue que él no quiso, o su idea fue no querer levantar descendencia. Por lo tanto, lleva la contraria a los 2 mandamientos de no querer levantar descendencia cuando el mandamiento es procreación. Y él hace consumación a su intención tirando la semilla en tierra. O sea que no solo lo deseó, no solo dijo, no voy a tener nada, no voy a tener hijos, no le voy a levantar esa mujer de mi hermano. ¿Cómo que yo le voy a levantar descendencia a mi hermano? No voy a hacer nada. Y ese no voy a hacer nada, él lo cumple y la tira en tierra. Dios se la nota y se va. Entonces, como aquí no tiene que ver con masturbación, nadie puede agarrar este texto para prohibir masturbación. Nadie. No, porque metió en tierra y derramó semen. Y los de Levítico, ¿dónde era que tiraban el semen? Donde dice, si alguno derramar el semen será impuro hasta la noche. ¿Por qué no murieron aquellos también? No tiene que ver con derramar el semen. Tiene que ver con la intención de él no levantar descendencia. Y punto número 3 o 4 o 5, el que siga. Si agarran ese texto como premisa, hay que hacer un listín diario espiritual. Hay que tirar en primera plana y publicarlo en todo el país. Que el hombre que se acueste con su mujer y no eyacule dentro, no suelte el flujo seminal, no lo introduzca como debe ser en su conducto puro, en su conducto hidráulico de pureza, si no suelta el esperma dentro de la parte reproductora de la mujer, lo tira en la cama, en la sábana, en el piso, en el baño, en la azotea, en el mueble, en el colchón. Entonces, según este texto, él o está muerto espiritualmente porque ya Dios lo mató en el mundo espiritual, o Dios lo va a matar con una muerte física porque está pecando contra la ley de la procreación. Como ustedes son expertos, citando ese texto, vamos a darle la interpretación correcta. Entonces, en ese texto que ustedes cogen para atacar la masturbación, el contexto del texto aplicado no es atacar la masturbación, no, es atacar todo aquel que se llega a su pareja, pero vierte en tierra, usa método anticonceptivo. Hello, atención, está muerto, lo puse en cordones. Todo el que use método anticonceptivo está muerto en pecado en el mundo espiritual. Y si no está muerto en el mundo espiritual, pues Dios lo va a matar en el mundo físico como Onán. Porque estos veteranos cristianos están agarrando ese texto para transmitirlo hoy día, dando a entender que el que se masturba está en pecado, cuando ese no es el foco del texto. El foco del texto es que el que se llega a su pareja y no levanta descendencia, Dios lo mata. Pues entonces, como están convirtiendo ese texto en doctrina, vamos a darle doctrina por ahí. Todo el que evite, mujeres, no se estén preparando. Esos métodos anticonceptivos, hombre, no la tire por tierra. Todo lo que tiene micromuerte, todo lo que mata el esperma, entonces es una impureza, es un pecado y ambos van a morir. Entonces todo el cristiano que evite tener hijos está en pecado, la mujer que se prepare está en pecado, el que beba pastilla está en pecado, el que use condón está en pastilla, el que lo tire del peso está en pecado, porque están evitando la procreación. Pues si lo vamos a convertir en doctrina, vamos a darle fuego por ahí. Está todo el mundo en pecado. Todo el que evita procreación está mal.
según ese texto y la doctrina que ellos están tomando. Porque ellos se creen bíblicos y están agarrando esos textos y argumentando por ahí. Pues vamos a darle la interpretación correcta. Vamos al epitumio ahora de Jesús. Hay un contexto, y no voy a hablar con rodeo porque estoy en modo guerra. Cuando yo vengo en rodeo, yo digo Jesús dijo, Jesús hizo, porque estoy en teología. Pero como ustedes se creen, vamos a sentarlo donde vamos, en el verdadero contexto. En Mateo capítulo 5, 27 y 28, lo primero es que es Mateo, o ni siquiera Mateo, porque eso de lo que dijo papi de Hierápolis. Entonces, como no hay un autor fidedigno, o que se pueda demostrar, como es anónimo el libro de Mateo, el escritor de Mateo, que es un personaje que lo botan de la chaburó, lo botan de la sinagoga. Al votarlo posiblemente la emanación de los fariseos en Yarnia, el concilio de Yarnia, la sinagoga, los fariseos se quedaron con todo, votaron a los cristianos. El autor de Mateo es expulsado de la sinagoga. Por eso él dice la sinagoga de ellos, lo dice en el libro, porque lo votaron. Como a él lo votan de la sinagoga, él entra en una competencia. ¿Con quiénes? Con los fariseos. Por eso él presenta a Cristo como el segundo Moisés. Moisés tuvo los 5 libros del Pentateuco. Entonces él presenta 5 discursos que Jesús da presentando a Cristo como el segundo Moisés, para dar a entender que Jesús cumple y que ya hay que seguir la Torá en Cristo, no en Moisés. Por eso es que Moisés presenta la Torá abstracta, pero ese escritor del libro de Mateo presenta que Jesús, la Torá abstracta de Moisés, la interioriza para que sea inherente. Y teológicamente es el cumplimiento del nuevo pacto. Ley en la mente y en el corazón. Ya no está por fuera, inherente, mente y corazón, esencia. No abstracto sin cuerpo, ya. Por eso es que Jesús, interiorizando la Torá de Moisés, dice, allá fue dicho, no cometerá adulterio. Yo os digo, cualquiera que la codicie, o lo piense, o lo intente, lo maquine, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Jesús está diciendo lo siguiente. En el contexto mosaico, que posteriormente viene la Torá Shebalpé, la tradición oral de lo que dijo Moisés, o lo que el escrito de la Torá, luego pasa lo dicho de las escuelas, los judaísmos. Oíste que fue dicho, no dice leyeron, oíste que fue dicho, porque ellos escuchaban. Ni siquiera lo habían leído, escuchaban. Oíste que fue dicho, no cometer adulterio. ¿Qué era el adulterio? Ahí si le doy por aquí va a haber problema. Pero como yo estoy en problema, no le voy a bajar. Porque yo vengo a hacer la postura contraria para que usted vea dónde ustedes están parados. Entonces, adulterio, alter, ir hacia otro. El adulterium tenía que ver, principalmente comenzando del Tanaj, tenía que ver incluso adulterium en latín, ir hacia otro. Pero precisamente en el Tanaj, que es de donde viene todo, el adulterio ni siquiera era cuando un hombre casado se llegaba a una mujer. No. Era cuando un hombre se llegaba a una mujer casada. Porque el adulterio venía cuando la mujer casada se ligaba con otro. Ir hacia otro. Ahí sí. Ir hacia otro. No dice ir hacia otra, no. Es ir hacia otro. Eso era adulterio. Por eso es que vemos los contextos donde múltiples hebreos tenían muchísimas mujeres y no había problema. Y hay un contexto específico con David. Porque David es el ejemplo pragmático para esto. ¿Por qué? Porque David tenía muchísimas mujeres, como 20. Incluso hay un texto que dice, se llegó a fulana y después de fulana cogió a fulana y no obstante, cogió a fulana. O sea, vemos un David caliente, fogoso, que no cogía esa con la falda. Pero sin embargo, dentro de tantas mujeres que él tuvo, se le reclamó por una sola, la mujer de Urías Eteo. ¿Por qué se le reclama por esa? Cuando Natán viene transformado en otra dimensión, ¿qué es lo que Natán le dice? Natán le dice, mira güey, ¿cuántas opciones tú no tenías? Demasiadas, tú te podías dar la que tú querías, habían demasiadas. ¿Por qué te fuiste tras aquella prohibida, la de tu prójimo? Se le está reclamando por coger la mujer del prójimo, no por las otras opciones que él tenía.
Y ojo, el profeta está hablando de parte de Dios. O sea que el Dios que le habló a Natán nada más vio como pecado cuando David tomó la mujer ajena, no las solteras que estaban por ahí libres. Por eso es que en Éxodo capítulo 20, verso 14, 17, hay uno de esos textos que dice, uno dice no adulterará y otro dice no codiciará la mujer de tu prójimo, el asno de tu prójimo, la casa de tu prójimo, el chivo de tu prójimo, la verja de tu prójimo, todo con el prójimo. La mujer es colocada en esa lista porque la mujer se veía como una propiedad del prójimo. Por lo tanto, cuando se codiciaba a la mujer ajena, el problema no era ni siquiera la mujer, sino el hombre que representaba a esa mujer. Entonces era una falta de respeto al hombre, comerse la mujer del hombre. El problema no estaba en comerse la mujer, sino en comerse la mujer del hombre. Por eso es que siempre el texto es, no codiciará la mujer de tu prójimo, pero nunca dice, no codiciará el hombre de tu prójima. Eso no existe. Esto está rico. Eso no existe. Porque el adulterio era llegarse a una mujer ajena. En ese contexto Jesús le dice, ustedes escucharon que se le dijo que si se la llevan a la cabaña, la mujer ajena adultera. Si la cuelan por la ventana. ¿Oíste que fue dicho no cometer adulterio? ¿Qué es adulterio? Coger una mujer ajena. O sea, si te la lleva a una cabaña, adultera. A la cama, adultera. Si la toca en el plato, adultera. Donde quiera que te la coma, adultera, porque es la mujer de tu prójimo. Pero yo os digo, si piensas hacerlo, ya adulteraste. Si maquina hacerlo, ya adulteraste. Si la mira para codiciarla, ya adulteraste. Si la piensa, si te transmuta en una promiscuidad con ella, ya adulteraste. Ya, hasta ahí estamos bien. ¿Dónde está el detalle? Que se está agarrando ese texto para prohibir la masturbación. Número uno, y aunque aquí no habla de masturbación, vamos a hacer una hipótesis o abrirnos el paréntesis, porque tiene que ver con la codicia, mayormente el que está caliente, soba la bazuca o hace el dibujito con los dedos. Claro, porque está caliente, no lo podemos negar. Varón, pero que cuando una persona se masturba tiene que pensar en otro y tiene que codiciar. No lo podemos negar, eso es cierto, no podemos negarlo, pero hay un solo detalle. Y es que aquí el contexto es adulterio. Por eso Cristo dice, si la miras para codiciarle a esa mujer ajena, ya adulteraste con ella en tu corazón. Dice adulteraste. No dice fornicaste, dice adulteraste. Pues entonces aquí hay un contexto de adulterio, no de fornicación. Y como es de adulterio, tiene que ver con un pacto que se altera, adulterio. Entonces como ella está casada, si la miras con tus ojos y la codicia, ya está adulterando en deseo. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Adulterando en deseo. No le dice ya está fornicando. Le está diciendo ya adulteraste. Entonces, como el contexto aquí es adulterio, si te masturbas pensando en una mujer ajena, peca, porque tiene la epitumia, es decir, la codicia de adulterio la tiene. Si la mujer no es ajena y el hombre se masturba y la codicia, ¿qué va a pasar? Porque ese texto que ustedes están agarrando en un contexto de adulterio prohíbe la codicia a una mujer ajena. A una mujer ajena, por el cual se cometía adulterio, porque el adulterio no era una mujer libre, era una mujer ajena. Aunque el hombre estuviera casado, si se llegaba a una libre, no era adulterio para ellos. No, para ellos no era adulterio. Pues el hombre podía tener 20.000 mujeres, no era adulterio. El adulterio comienza cuando se toma la mujer ajena que está acatusada por el alma del varón. Bien. Entonces, como aquí el contexto es codicia por una mujer ajena, si la mujer es libre, ¿qué pasa? Incluso me voy a enganchar el juego de ustedes. Voy a jugar su juego. Como ustedes creen, porque ustedes son los que creen eso, que si un hombre abandona a su mujer o una mujer abandona al hombre viceversa, que eso hasta que la muerte los separe. Eso dicen ustedes, porque esa frase tampoco está en la Biblia, pero eso dicen ustedes. Voy a jugar su juego. Como ya la abandonó y eso es hasta que la muerte se separe. Y mientras están separados, si él se masturba al nombre de su ex, al nombre de ella porque están separados, o ella se masturba al nombre de él, están separados. En ese proceso de separación, si ambos se masturban al nombre de cada uno, pecarían. Tú ves que ustedes no saben Biblia para hablar de este tema. Ve, pecarían. Estoy jugando su juego.
Porque tampoco yo no creo eso de que la muerte nos separe. Eso se lo inventó el diablo y Roma. Eso no está en la Biblia. Es una mala interpretación de Romanos 7, 2 y 3. Es una mala interpretación. Eso no tiene que ver. Lo que es Romanos 7, 2 y 3, 1 de Corintios 7, 10, 1 de Corintios 7, 39. Todo esos contextos yo me lo sé y eso no tiene que ver. Esa es la supuesta ley del marido que nace en Génesis 3, 16. Eso no tiene que ver. Otro argumento que se va, la epitumia de Jesús, que ellos la toman para prohibir masturbación, se fue. Se fue esa. Ahora vamos al contexto que más me gusta. Vamos al contexto que más me gusta ahora. Primera de Corintios 6, 18. Que este es uno de los que más se toma para contrarrestar la masturbación. Ve que no es bueno tenerme en contra. Y mire que yo no promuevo la masturbación. Le estoy llevando a la contraria solamente, señores, para que la gente reflexione, que muchos no tienen Biblia y están presumiendo de que saben. Entonces, ok, todos los temas no lo sabemos, hay temas que yo no los domino, pero si usted no sabe un tema, no hable de eso, no refute, porque yo cuando yo salgo a hablar un tema, ya yo tengo mi tesis montada. Anyway, entonces, ¿cuál es el detalle? Están agarrando 1 de Corintios 6, 18 para decir que el que cuando dice huir de la fornicación, cualquier otro pecado que está fuera del cuerpo, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero la fornicación no. El que fornica contra su propio cuerpo peca. Vosotros sois templo del Dios viviente. Bien hasta ahí. Antes de entrar a los contextos lingüísticos y terminológicos de lo que tiene que ver con porneia, que no es fornicación, es porneia. Fornicación vino después. Recuerde que la Biblia se escribió en griego, en arameo y en hebreo. Entonces Pablo lo que dijo fue porneia, no fornicación, lo que usted está leyendo en español. Pero antes de que vaya esos contextos, primero vamos al contexto inmediato que está en el pasaje. ¿Cuál es el contexto inmediato? Lo que se trata en el tema, cuál es el sentido de conversación y del escrito. Y para ver ese sentido hay que irse 3 versos arriba, 3 versos abajo. Vámonos a los 3 versos arriba o a los 3 versos abajo, a ver qué pasa. Si nosotros nos trasladamos, por ejemplo, al verso 13, en el verso 13 hay un contexto importante. ¿Qué dice en el 13? Dice lo siguiente: la vianda para el vientre y el vientre para la vianda. Esto era uno de los muchos eslogans que habían en Corintio para la promiscuidad. No voy a dar tanto detalle, pero voy a recordar lo importante. Corintio es una de las ciudades más promiscuas dentro de todas las que aparecen en la Biblia. En Corintio la gente se jalaba el ganso como si nada en la calle. Incluso hay una frase que se le acuñó a Corintio, un griego que se inventaron los turistas. Ese griego fue korintiasomai, que quiere decir vivir como un corintio. ¿Y qué significa eso? Vivir sexualmente deliberadamente. Vivir deliberadamente en sexo, en promiscuidad, en inmoralidad. ¿Por qué? Porque para ellos el sexo era como comerse un arroz con huevo, un arroz con chocolate. Era como comerse un arroz con aguacate, un moro, un locro, un sancocho, algo bueno, delicioso. Era una necesidad biológica. El sexo era una necesidad. Es como el que no come se muere, es como algo así. Ellos veían el sexo como el hambre que usted tiene de comerse una yuca, el hambre que usted tiene de desayunar, de almorzar y de cenar. Así ellos veían el sexo. Era un apetito, al igual que el hambre de alimento. Igual, una necesidad anatómica y biológica. Así ellos lo veían. Por eso ellos dicen el vientre para el vianda, la vianda para el vientre y el vientre para la vianda. ¿Cuál era el vientre? La parte reproductora femenina. ¿Cuál era la vianda? El miembro viril del hombre. Entonces, uno para el otro. Entonces, eso era una necesidad de comerse y no había problema con eso. Y peor aún, lo decían en contexto de comerse una hieródula, es decir, una prostituta cúltica, una mujer del templo, pero sí, posiblemente una de las 1000 prostitutas que estaban en Afrodita, en otro contexto, porque había varios templos. Sin embargo, en ese contexto es más peligroso porque quiere decir que ellos se justificaban y se purificaban al llegarse a una prostituta sagrada del templo, porque el ídolo que representaba esa prostituta le quitaba la culpa y lo purificaba a ellos, le purificaba todo, incluso purificaba hasta la tierra, la fertilidad, entre otras cosas, porque esos rituales eran para bendecir la tierra, bendecir la casa. Entonces cuando ellos participaban en eso, estaban acuñando la bendición a ese ídolo de la prostituta. Entonces, por eso que Pablo le dice, el vientre para la vianda y la vianda para el vientre, pero a ambos lo destruirá Dios. Y luego le dice, porque el cuerpo es para el Señor. ¿A qué se refiere Pablo cuando le dice el cuerpo es para el Señor? ¿Por qué le dice el cuerpo es para Adonai? ¿Por qué Pablo le dice para Adonai? Porque, ok, vamos al paso. Si Pablo le dice el cuerpo es para Adonai, ¿quién es Adonai? Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver el vientre y la vianda con que el cuerpo es para Adonai?
porque era que ellos estaban llegando a un ídolo en la prostituta que lo representaban. Entonces el cuerpo se lo estaban dando al ídolo y no a Adonai. Hermano, ¿cómo tú llegas a eso? ¿Tú estás inventando? Bueno, vamos a seguir, eso está en el verso 13. Vamos a seguir al 15. Dese un pasito adelante y vaya al 15. Vaya al 16 y al 17. Antes del 18 que ustedes citan para decir que no pecan contra su propio cuerpo. Vamos a analizar los 3 versículos que siguen después del 13. Después del 13 ve el 14. Pero hay 3 que me gusta que lo agarren. Agarren el 15, el 16 y el 17. En el 15, en el 16 y en el 17 hay un contexto claro. Porque Pablo dice, ¿cómo van a agarrar a los miembros del cuerpo de Cristo y lo van a echar a una ramera? Ahí está el contexto. Pablo está equiparando en los 3 textos Cristo y la ramera. ¿La ramera es una deidad? ¿Cristo es una deidad? Sí. ¿Y cómo puede equiparar Pablo Cristo y una ramera? Si una ramera es una humana, Cristo es un Elohim. ¿Por qué Pablo lo pone en paralelismo? Porque no es la ramera humana, es que detrás de esa ramera está el ídolo a quien ella le sirve sexualmente, porque era una esclava sexual, una hieródula, una prostituta cúltica. Entonces, Pablo le está diciendo, en vez de ustedes entregar su cuerpo a ese ídolo para que lo purifique, recuerde que ese cuerpo es templo de Adonai. Ese cuerpo es para el Señor, no para el ídolo de la prostituta. Entonces, fornicación aquí, porneia, es prostitución cúltica. No masturbación. No, vamos al 18 ahora, porque tú revuelco para entrar al 18. Ahora que terminó el 17, un pasito más al 18. En el 18, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. El que mata, el homicidio está fuera del cuerpo. El que miente, la mentira está fuera del cuerpo. El que... Incluso el pecado que no se perdona, la blasfemia contra el Espíritu Santo. El que blasfema, el pecado está fuera del cuerpo. Porque el único pecado que está dentro del cuerpo es la porneia. Por eso el que cometa porneia contra su propio cuerpo peca. Mire dónde está el detalle. Todos los pecados apuntan hacia otro. Blasfemia apunta hacia el Espíritu Santo. Homicidio apunta hacia quien murió, a quien se le quitó la vida. Mentira apunta a quien fue engañado. Y así todos los pecados tienen su apunte. La porneia tiene un solo apunte. ¿Cuál? Cambiar de deidad dentro del templo. Por eso la porneia tiene que ver con idolatría. Vamos al paso, para que se me entienda. Ahora sí voy a entrar a los contextos filológicos, lingüísticos y terminológicos de porneia. Hay una palabra cuando Pablo dice ramera, porque rameros son muy posteriores. Eso viene de la prostituta que ponían una rama para identificarse, porque después de los burdeles, los puentes y las fornis, esa prostituta adoptaron esa temática de Roma que habían en los fornis, que de ahí que viene fornicación. Adoptaron esa ramita para ponerla en su casa, para identificarse como una prostituta. Entonces, cuando veían la rama decían, ahí hay una prostituta, y de ahí viene ramera, por la rama que ponía la prostituta. Es decir, una ramera es una prostituta con rama. Ya, pero eso fue muy posterior. El texto no dice ramera, el texto dice porne. Entonces hay un juego entre porne, porno, porneia, porneuo. Vamos a definirlo. Porne es prostituta cúltica, prostituta sagrada. Porno, la famosa frase porno, es la parte masculina. Es decir, noticia, aprendan esto. Hay prostitutos que son hombres. Entonces porno es prostituto. Mientras que porne es prostituta, porno es prostituto. Porneia es prostitución cúltica. Y porneuo es exceso de prostitución cúltica. Ahí están los juegos para las palabras. Ok. Entonces, cuando Pablo dice juntarse con una porne, está diciendo una prostituta cúltica. Juntarse con un porno, con un prostituto culto, un hieródulo del templo. Y cuando dice porneia, está diciendo prostitución cúltica. Y cuando dice porneuo, está diciendo exceso de prostitución cúltica. Varón, que tú me estás haciendo un lío en la cabeza. Váyase a la hija de Sarjón en Acadio. Váyase a la historia extrabíblica, la bíblica. O sea, historia intrabíblica dentro, extrabíblica por fuera, antibíblica, contraria a la Biblia. Cualquier historia que ustedes busquen. Y desde el 2300, 2400, 2200 y tanto, y 2500 antes de Cristo, vienen los contextos de prostitución cúltica, la primera prostitución.
Y la primera religión idolátrica. Por eso es que todos los contextos de porneuo, porneia, porno, porné, en términos griegos, tienen que ver con idolatría. No te creo, Germán, te lo voy a demostrar en el mismo texto griego. Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir todo lo terrenal en vosotros. Fornicación, pasiones desordenadas, lujuria, lascivia, que es idolatría. ¿Por qué? Porque todo lo que es porno, porné, porneia, porneuo, es contra el templo. Porque introduce un Dios en el santuario del Dios eterno Hachén. Fuimos creados para la alabanza de Hachén. Y la idolatría es la porneia que entrona a otro Dios ajeno, o un Dios que no pertenece a este templo. Es como profanar el templo, incluirlo. Entonces esa profanación es lo que se le llama porneia. Idolatría, cuando entra otro Dios en tu templo. Por eso el que fornica, el que hace porneia contra su propio templo, peca. Porque el propio propósito del templo lo distorsiona con la idolatría. En el texto griego se lo demostré. Ahora voy al Tanaj, que ahí ustedes tienen la de perder en el Tanaj. Ahora voy a la parte hebrea. Vamos a la parte hebrea. Israel fornicó. ¿Cómo fornicó? Idolatrando a los ídolos. Fornicó porque idolatró. Fornicó porque idolatró. Bien, hasta ahí. Otro punto más, por ejemplo, no te llegues a mujeres paganas porque te van a hacer inclinar a sus dioses y fornicarán. ¿Y fornicarán inclinados a sus dioses? Sí. Jezabel porque comía cosas, daba cosas sacrificadas a los ídolos y enseñaba a fornicar. A fornicar. O sea que los ídolos entraban al templo. Por eso es que todos los contextos de fornicación, de porneuo, de sanat, que es el término hebreo, senut, que también es un término hebreo, todos los contextos bíblicos originales para fornicación tienen que ver con idolatría. Ya se lo resumí en el texto griego y también en el hebreo. ¿Dónde dice masturbación por parte? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Por ninguna parte lo dice. Entonces, por eso es que Pablo dice, huyan de la fornicación, huyan de la idolatría. Recordemos, Salomón tenía 1000 mujeres. Su problema fue que se llevó a la extranjera. Recuerda el texto, hay 2 prohibiciones. Mujer ajena porque tiene un marido y la mujer extraña, mujer extranjera. ¿Por qué? Porque la mujer extranjera te dice, cuídate de la mujer extraña. Porque a causa de la mujer extraña, el hombre es reducido a un bocado de pan. Entonces, el corazón de Salomón se redujo a un bocado de pan porque se llevó a mujer extraña. ¿Y qué hicieron esas mujeres extrañas? Lo inclinaron a sus dioses. Como él se inclina a los dioses, entonces destruye el templo y también su reino. Porque el reino de Israel hizo así, se dividió. Ahí es que viene el reino del sur y el reino norteño. Por el problema de los ídolos que introdujo Salomón. Por eso que Pablo dice, huid de la fornicación. Huid. Cualquier otro pecado está fuera del pueblo, más la fornicación no. Porque la fornicación incluye el santuario. ¿Por qué? Porque fornicación es darle paso a un lo. Es decir, un no Dios. Que eso quiere decir Dios es falso o ídolo. Un lo, un ídolo. Entonces, porque los ídolos no existen, nada son, es que la gente lo construye con su mentalidad. Entonces, por eso el lo, no son dioses. Entonces, cuando tú le des paso a uno que no es Dios, para que entre en el templo, que es templo de Dios, eso es idolatría, fornicación, porneuo, porneia, porno, porné. Eso es fornicación. Así que, espero que ustedes, por lo menos los que vieron esto, piensen un poquito más. Antes de ustedes salir y que a transformarse, vayan primero al contexto cultural y dominen el texto. No se pueden estar citando de que no. Vayan al contexto y apréndanselo para que tenga sabor su exposición. Vengo así. ¿Tú sabes por qué vine así? Porque ustedes son frescos. Por eso vine así. Por eso no saludé de que Chalón no. Yo vine fue a devoronar sus argumentos. Para que ustedes vean que lo que ustedes están hablando no es así. Por eso les llevé la contraria, solamente para demostrarles eso. Porque, señores, lo que pasa es que la gente, hay que hablar así. Me van a excusar las personas que están ahí que no quieren verme así de esta manera. Pero es que nosotros estamos ahora luchando con gente neófita que no se sabe Juan 3:16 y quieren salir como unos gallitos y que a defender tradición. Cuando yo ni siquiera estaba motivando a la gente a que se masturben. Es verdad que se pudo haber malinterpretado como se malinterpretó, pero no fue mi intención. Yo siempre quise esclarecer y dije, señores, si yo no tengo autoridad bíblica para decir que una gente, y más que yo tengo también el pensamiento hebreo en la cabeza, que no quería hablar de eso. Porque mi plan no era confundir a la gente ni mandarlo a que se masturben, no. Si yo hubiese querido que se masturbe la gente y promover mal, como están diciendo algunos, me meto de una vez en Levítico, la primera cita que le di.
Dime, yo le expliqué muy bien Levítico y eso está claro ahí en la Biblia. Hubiera remetido por ahí, tomó una premisa y no es antibíblico, es bíblico. Pero como mi intención no es hacer daño, yo ni siquiera quería hablar de los hebreos. Me mantuve esquelético. Entonces, como ustedes andaban por ahí haciendo fanfarria, ahora yo me paré aquí a darle Biblia de verdad, para que ustedes vean cuáles son los verdaderos contextos. Hay una forma de argumentar. No se la voy a decir. No se la voy a decir. Así que esto es todo por hoy, señores, ya terminé. Shalom, ahora sí lo digo. Shalom Alejem Ubraco. Recuerde que la verdad siempre